Y después voy a compartir mi pantalla. Y vamos a comenzar con el tema precisamente de espacios vectoriales. El tema así se llama, espacios vectoriales finitos. Prácticamente nosotros en nuestro curso de álgebra lineal hemos trabajado con dos espacios vectoriales definidos prácticamente. Uno de ellos es el conjunto de las matrices M de dimensiones M por N, y otro es el conjunto de los vectores que se encuentran en Rn. ¿Sí? Con las matrices nosotros prácticamente realizamos dos tipos de operaciones, una interna y una externa. La operación interna es las sumas y la externa es cuando multiplicamos una matriz por un escalar. Lo mismo hicimos con los vectores. Cuando sumábamos vectores, obviamente dos vectores para poderlos sumar necesitan ser del mismo orden, encontrarse en el mismo espacio vectorial, o también podemos multiplicar un escalar por un vector, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es extender este tipo de análisis que medianamente hemos hecho nosotros en nuestro curso, a prácticamente cualquier conjunto, ¿sí? De hecho, esa es una generalización la que vamos a hacer ahorita. Les repito, ustedes han trabajado con espacios vectoriales sin siquiera saber qué es un espacio vectorial propiamente, ¿no? Pero bueno, incluso desde en primaria, secundaria, bachillerato, sus primeros cursos de cálculo, prácticamente también trabajábamos con un espacio vectorial, específicamente el espacio de los reales, ¿no? Cuando graficábamos, utilizábamos el plano cartesiano, también es un espacio vectorial, ¿no? Un R2. Cuando graficábamos un plano o una superficie, entonces ya se encuentra en R3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nosotros los espacios vectoriales regularmente, esto lo voy a poner solamente como una nota, los vamos a escribir, los espacios vectoriales, los vamos a escribir con letras mayúsculas, ya sea B, U o W. U, B o W. Con mayúsculas. Y cuando hablemos de elementos, es decir, de vectores, propiamente dicho, vamos a utilizar letras minúsculas, ¿no? Cuando hablemos de elementos de un espacio vectorial, podemos utilizar la notación B o B1, o simplemente B, U, W, con minúsculas, ¿vale? Y cuando hablemos de escalares, cuando estemos hablando de escalares, obviamente esos escalares deben de pertenecer a los reales, aunque no necesariamente en términos para un espacio vectorial en forma, no necesariamente tiene que formar parte de los reales, pero bueno, pueden coincidir o no. Vamos a denotarlos con las letras griegas alfa, beta, gamma y
regularmente pertenecen a un conjunto de escalares llamados K mayúscula. Ese es solamente para mencionar la notación, ¿no? Cómo vamos a escribir los espacios vectoriales, los elementos de ese espacio van a ser vectores y los escalares, ¿no? Vamos a anotar la definición de lo que es un espacio vectorial. Y después vamos a retomar los axiomas, tanto de la suma como del producto de un escalar, para términos generales de un espacio vectorial. ¿Vale? Se dice que un espacio vectorial, vamos a llamarlo B, es un conjunto diferente del vacío. B diferente de vacío. B diferente de vacío. Así. En el que se definen dos operaciones. Vamos a poner. La primera es una operación interna, que es la suma entre sus elementos. ¿Sí? Y la otra es una operación externa, que es el producto por un escalar. ¿Vale? También entre sus elementos, ¿no? O definida entre sus elementos, ¿no? Para los cuales, aquí vamos a poner para los cuales se deben cumplir los axiomas siguientes, ¿no? ¿Qué va a ser un espacio vectorial? Es un conjunto de vectores, un conjunto de matrices, un conjunto de polinomios, un conjunto de elementos diferentes del vacío, es decir, debe de tener por lo menos un elemento para que sea un espacio vectorial. Y en dicho espacio vectorial se definen dos operaciones, una interna y una externa. La interna es la suma y la externa es el producto de un escalar por un elemento. Y deben de cumplirse los 10 axiomas siguientes. Son 5 axiomas de suma y 5 axiomas del producto por un escalar, que de hecho nosotros alguna vez ya los mencionamos. Ya los mencionamos cuando vimos matrices y después cuando vimos vectores, ¿no? Aquí vamos a poner axiomas de la suma. El primer axioma de la suma, si recuerdan, es la cerradura. ¿Sí? La cerradura de la suma. ¿Sí? Aquí vamos a poner, se cumple que
el vector B más el vector U deben de pertenecer al espacio vectorial B. Esto alguna vez ya lo habíamos comentado. En el caso de la cerradura, cuando tú sumas un real más otro real, la suma de dichos números nos va a generar un real. Si tú sumas un vector en R2 con otro vector en R2, la suma te va a dar un nuevo vector también en R2. ¿Vale? Eso es lo que significa la cerradura. Cuando tú sumas un vector B más un vector U, y obviamente tanto B como U deben de pertenecer al espacio vectorial, pues la suma también va a pertenecer al espacio vectorial. Esa es la cerradura, ¿no? La 2 es la conmutatividad de la suma. Y aquí podemos decir que se cumple que si yo sumo B más U, eso va a ser igual a U más B. ¿Vale? ¿Qué significa la conmutatividad? Significa poder invertir el orden de los sumandos. En este caso, B más U nos va a dar un resultado que va a ser exactamente lo mismo que si nosotros sumamos ahora U más B. Conmutar significa invertir, cambiar. ¿Vale? Ese es el segundo axioma. El tercer axioma es el axioma de la asociatividad. Asociatividad de la suma, ¿no? La asociatividad de la suma nos dice que se cumple que si yo tengo, por ejemplo, B más U más W, eso va a ser igual a B más U más W, y a su vez va a ser igual a B más U más W. ¿Vale? La asociatividad es poder agrupar los signos de agrupación, valga la redundancia, con paréntesis, a los elementos como yo quiera. De todos modos, al final la suma, el resultado me tiene que dar lo mismo que si yo los asociara o agrupara de manera diferente. Ese es el tercer axioma de la suma. El cuarto es la existencia del elemento neutro o elemento identidad. ¿Qué significa? Bueno, aquí la existencia del elemento neutro, elemento identidad, nos dice que aquí existe un elemento, vamos a llamarlo E, que pertenece al espacio vectorial B, de tal forma que un vector B más ese elemento identidad o elemento neutro nos debe de dar B. ¿Sí? Esta es la existencia del elemento neutro. Ese es el cuarto axioma, ¿no? El quinto axioma de la suma es la existencia del elemento inverso aditivo. Inverso aditivo. Ajá. En el caso del inverso aditivo, para cada vector B que pertenece al espacio vectorial B, existe
existe un menos B que pertenece también a ese espacio vectorial B, al cual vamos a llamar inverso aditivo, de tal forma que cuando sumemos el vector B más su inverso aditivo, nos tiene que dar el elemento neutro, ¿no? No necesariamente, cuando hablamos del elemento neutro, no hablamos de 0. Puede ser un 0,0 si es en R2, o un 0,0,0 si está en R3, y así sucesivamente, ¿no? Simplemente hablamos de un elemento neutro. Cuando sumamos un vector más su inverso aditivo, como consecuencia, nos va a dar el elemento neutro, o elemento identidad, ¿no? Y esos serían los 5 axiomas para los 5 axiomas de la suma, ¿no? Y hay otros 5 axiomas, pero para el producto por un escalar. ¿Sí? Entonces ahora vamos a poner los axiomas del producto por un escalar. Axiomas en este caso, también el primer axioma es la cerradura. Del producto por un escalar. Aquí podemos afirmar que se cumple que cuando multiplicamos un escalar por un vector, el producto de ese vector va a formar parte del espacio vectorial B. Esto, para que lo identifiquen, cuando multiplicábamos un escalar por una matriz de 2 por 2, nos generaba como consecuencia una nueva matriz también de 2 por 2. En el caso, por ejemplo, cuando multiplicábamos un escalar por un vector en R3, lo que nos generaba era un nuevo vector en R3, el cual se generaba a partir de multiplicar el escalar por cada una de las entradas del vector. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la cerradura del producto por un escalar, ¿no? Que es el primer axioma, ¿no? El segundo axioma también es el axioma de la asociatividad. La asociatividad del producto por un escalar, ¿no? Aquí podemos decir que se cumple que cuando nosotros tenemos el producto de alfa por beta por B, es lo mismo que si yo tuviera en un momento dado alfa por beta por el vector B. ¿Sí? No importa cómo asocie yo los escalares, al final del día el producto de ellos por el vector me tiene que dar lo mismo. Esa es la asociatividad del producto por un escalar. También hay la existencia del elemento identidad.
existencia del elemento identidad para el producto, ¿no? Para el producto de un escalar. Ajá. Aquí vamos a decir que existe un elemento E que forme parte de los escalares K, de tal forma que podemos multiplicar E por el vector B y eso nos va a dar igual a el mismo vector B. Cuando multiplicamos cualquier cantidad por la unidad, nos da la misma cantidad. En este caso no va a ser la unidad, sino va a ser el elemento identidad. Existencia del elemento identidad. Y los últimos dos axiomas son los axiomas o propiedades distributivas 1 y 2. Distributiva 1 y distributiva 2. Aquí podemos decir que se cumple que alfa por U más B va a ser igual a alfa por B más alfa por B, perdón, alfa por U, aquí esto es U, más alfa por B. Y la asociativa 2 es cuando tenemos alfa más beta que multiplica al vector B, y eso es igual a alfa por beta más beta por B. Entonces, esas son los 5 axiomas del producto por un escalar. Y junto con los otros 5 que teníamos allá arriba, pues prácticamente ya tenemos los 10 axiomas que se deben de cumplir para que en un momento dado un conjunto sea un espacio vectorial. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Esto alguna vez ya lo habíamos visto tanto en matrices como en vectores, hasta donde yo medianamente me acuerdo. Vamos que lo estamos generalizando para prácticamente cualquier conjunto, ¿no? Bien, vamos a ver ahora otro elemento con el cual vamos a trabajar nosotros y que de alguna manera ustedes
hasta cierto punto tienen cierta familiaridad, que es precisamente los polinomios. Vamos a definir aquí qué es un polinomio, ¿no? Un polinomio es una función del tipo p de x igual a a0 más a1x más a2x cuadrada más puntos suspensivos más anx a la n. En donde a1, bueno, a0, a1, a2 y a su índice n son constantes. ¿Vale? Vamos a dejarlo así, ¿no? Son constantes, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el polinomio 1, que sea 8 menos x menos 5x cuadrada, este es un polinomio de grado 2. El grado me lo va a indicar, en este caso, la x de mayor potencia. Tenemos un 8x a la 0 menos 1x a la 1 menos 5x al cuadrado. Entonces voy a poder afirmar que el polinomio es de grado 2, es decir, la potencia más grande de las variables, ahí la variable independiente es x, y viene siendo el 2. Si tuviésemos un polinomio, vamos a ponerle polinomio 2, que sea 13 menos 4x cuarta. Ahí tenemos un polinomio de grado 4. Tenemos término independiente, es decir, x a la 0. No tenemos x a la 1, no tenemos x a la 2, no tenemos x a la 3, pero tenemos x a la 4. En este caso es precisamente el polinomio de cuarto grado. Y si tuviésemos nada más, por ejemplo, un polinomio así como esto, que fuese 9, ese es también un polinomio. Es un polinomio de grado 0. Porque es como si tuviésemos 9x a la 0. Ya sabemos que x a la 0 nos da 1. Y bueno, para hacer sumas, en este caso de polinomios, pues siempre debemos de identificar quiénes son los términos semejantes. Es decir, si yo tengo dos polinomios de grado 2, los voy a poder sumar y voy a tener que identificar quiénes son los términos independientes para sumarlos, los términos lineales y los términos cuadráticos, y operar solamente los coeficientes. ¿Vale? Bien, ahorita vamos a
Ya que tenemos estos nuevos elementos en escena, vamos a ver un teoremita que es cómo se relacionan entre ellos. Hay una relación biunívoca entre las entradas de una matriz y un vector, o los coeficientes de un polinomio y un vector. Vamos a ponerle así. Relación biunívoca entre Rn, las matrices Mn y los polinomios Pn de X. Dados los conjuntos Rn, las matrices Mn y los polinomios Pn de X, se puede establecer una relación biunívoca entre sus respectivos componentes. En términos cristianos, ¿qué significa eso? Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos. Establece una relación biunívoca entre A, que sea 4 menos 1, 0 y 5, con R, ¿no? Rn. Aquí tenemos una matriz y queremos establecer una correspondencia biunívoca, es decir, cuando hablamos de una correspondencia biunívoca, quiere decir que puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Cuando tenemos eso, aquí podemos poner la matriz 4 menos 1, 0 y 5. Y esa relación nos va a dar como consecuencia un vector 4 menos 1, 0 y 5. Así. En el caso de una matriz de 4 por 4, podemos hacer un vector 4 por 1. ¿Sale? Lo mismo incluso con un polinomio, ¿no? Si tenemos un polinomio, por ejemplo, el polinomio p de x igual a 8x menos x cúbica menos x cúbica más 4x cuarta. Si queremos establecer esa correspondencia biunívoca, aquí fíjense bien lo que podemos hacer. Ojo, aquí vamos a tener 0x a la 0 más 8x a la 1 más 0x a la 2 menos 1x a la 3 más 4x a la cuarta. Y si establecemos la relación, va a ser 0, 8, 0, menos 1 y 4. ¿Vale? Ese polinomio lo podemos transformar como si fuese un vector con
con 5 renglones y una columna. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Creo que por ahora no, profe. Bien, en realidad los espacios vectoriales no son muchos, ¿eh? O sea, son realmente pocos los espacios vectoriales. Los que sí se generan bastantes son los subespacios vectoriales, que son los con los que nosotros vamos en realidad a trabajar. Los que nos van a poner en los ejercicios, los que nos van a poner en los exámenes. Y ahorita vamos a ver el concepto de lo que es un subespacio vectorial y cómo demostrar cómo identificar si se trata de un conjunto de un subespacio o no es un subespacio vectorial. Entonces vamos a poner aquí. Subespacio vectorial. Vamos a decir, si B mayúscula es un espacio vectorial, y el conjunto H forma parte de ese espacio vectorial, entonces, donde H es por sí solo un elemento, un espacio vectorial, con la misma suma y el producto definidos en B, con la misma suma y producto definido o definidos en B, entonces podemos afirmar, entonces H, el conjunto H, se llama subespacio vectorial de B mayúscula. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Es algo análogo a lo que hacíamos a partir de que teníamos conjuntos. Podemos tener subconjuntos dentro de un conjunto. Aquí tenemos espacios vectoriales y dentro de los espacios vectoriales a su vez podemos tener subespacios vectoriales. Nada más que deben de cumplirse los 10 axiomas igual para un espacio vectorial, pero para los subespacios vamos a reducir el trabajo. No vamos a revisar los 10 axiomas que se revisan en un espacio vectorial. Aquí solamente vamos a revisar
la cerradura en la suma, la cerradura del producto por un escalar, y en el mejor de los casos, la existencia del elemento neutro. Si en un momento dado se cumplen esos tres axiomas, entonces podemos afirmar que se trata de un subespacio vectorial. Si no se cumple alguno, o alguno de los tres, o dos de los tres, o ninguno de los tres, pues obviamente vamos a decir que no se trata de un subespacio vectorial. Antes de entrar a lo que son subespacios, lo que voy a hacer es, voy a proponer algunos espacios y de ahí mismo vamos a generar algunas propuestas de subespacios y vamos a hacer la propuesta de algunos vectores que formen parte o no de esos subespacios. Ahorita vamos a identificar cuándo sí y cuándo no forman parte esos vectores de esos subespacios. ¿Sale? Fíjense bien. Aquí vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner un conjunto. Si H es subespacio de R3, en donde H es igual a, bueno, vamos a ponerlo acá abajo porque no va a caber aquí. Donde H es igual a el conjunto de vectores B, tales que esos vectores B es igual a X, 2X, Y. Teniendo que el vector no, vamos a dejarlo así. Vamos a ponerlo así. Ok, atención. Identifica si B1 que es 3, 6, 0 y B2 que sería 4, 7 menos 1 pertenecen a H. Y vamos a poner otro más por acá. Dado H que pertenece o es un subconjunto, es un subespacio de R3, en donde vamos a poner H es igual a el conjunto de vectores B, tales que esos vectores son iguales a 1, y, menos y. Identifica si el vector 1, que sería 1 menos 4,4, y el vector 2, que sería 0,5, menos 5, pertenecen a H. Y uno tercero, un último.
El tercero sería dado H, que es un subespacio vectorial de R3, en donde H esté formado por los vectores B tal que B es igual a X, Y, X más Y. Identifica si, vamos a proponer un par de vectores, el vector 1 que sea 3, 5 y 8, y el vector 2 que sea 2, menos 7, menos 4, pertenece a H. Bien, vamos a resolver esos ejemplos. Nos dicen que H es un subconjunto, es un subespacio de R3. El espacio vectorial es R3. Y el subespacio nos dicen que está definido por el conjunto de vectores tales que, en este caso, la primera entrada es X. La segunda entrada del vector es 2 veces la primera entrada. Y la tercera entrada es un Y cualquiera. Hay que identificar si esos dos vectores forman parte o pertenecen o no pertenecen a ese subespacio. ¿Qué me podrían decir, muchachos, ustedes? Ahí. ¿Cómo ven? ¿El vector 1 sí pertenecerá? ¿O el vector 2? ¿O ninguno de los dos? ¿O los dos sí? ¿Cómo ven? Primero sí sería, ¿no? ¿Mandé? ¿El vector 1 sí pertenece? Sí, ¿verdad? Sí. Porque aquí no importa quién sea X. Aquí X puede ser cualquier cosa. Lo que es cierto es que la segunda entrada es 2 veces la primera. Y en el caso de Y tampoco no importa nada, ¿no? Puede ser cualquier Y positivo o negativo, ¿no? La condición es que la segunda entrada sea el doble de la primera, que es 3, y 2 por 3, 6. Entonces, podemos afirmar que ese vector específicamente sí pertenece al subespacio H. En el caso del vector 2, ¿cómo ven? ¿Pertenece o no pertenece, muchachos? ¿Cómo ven? No, el segundo no. El 2 No, ¿verdad? no pertenece. Porque aquí tenemos 4 y sería 2 por 4, nos daría 8, y 8 es diferente de 7. Entonces, el vector 2 no pertenece al subconjunto H. ¿Sale? ¿Sale? En el caso del ejercicio 2, ¿cómo ven, muchachos? ¿Cuál de los dos vectores sí pertenece? ¿O ninguno de los dos? ¿O los dos sí? Pues solo pertenecería el primero. ¿Mandé? Solo pertenecería el primer vector, sí. Sí, ¿verdad?
Sí. Porque la primera entrada me dicen que debe de ser 1. La segunda entrada puede ser cualquier número. Lo cierto es que la tercera entrada debe de ser la misma, pero de signo contrario. Es decir, aquí sería menos 4 y nos daría más 4. ¿Sí? Y en el caso del vector 2, el vector 2 no pertenece. ¿Por qué? Porque la primera entrada me dicen que debe de ser 1 y 1 es diferente de 0. No importa que la segunda entrada, bueno, que la tercera entrada sea de signo contrario a la segunda, o sea, y sí cumple, pero con que una de ellas, que en este caso es la primera entrada, no cumpla, pues entonces no, ese vector no forma parte de ese subespacio vectorial. ¿Eh? Y el último, para el último ejercicio. Igual solamente el primer vector pertenece. El primero, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿cuál es la condición, jóvenes? Que la primera entrada es X, la segunda es Y, la tercera entrada es a la que hay que ponerle atención, que debe de darnos como resultado la suma de la primera más la segunda. 3 más 5 nos va a dar 8, por lo tanto, en el primer vector sí cumple con esa condición, pero el vector 2 no. 2 más menos 7 nos debe dar menos 5 y nos da menos 4. Entonces, ese vector 2 no pertenece al subespacio H. ¿Vale? Ahorita lo que nosotros hicimos solamente fue identificar si algunos elementos propuestos formaban parte de un subespacio vectorial. ¿Vale? Ahorita lo que vamos a hacer es voy a hacer la demostración de un ejercicio que sí sea espacio vectorial y les voy a compartir unos videos donde ustedes pueden ver ejemplos y contraejemplos de subespacios vectoriales. ¿Vale? Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio. Dado el espacio vectorial B, que se encuentra en R3, determina si H, el conjunto H, formado por los vectores que pertenecen al espacio vectorial B, tales que esos vectores estén definidos en X, Y y Z, con X más 3Y menos Z igual con 0, son un subespacio vectorial. ¿Vale? El espacio vectorial es R3. Hay que determinar si ese conjunto H, que va a estar formado por los vectores con entradas X, Y y Z, que deben de cumplir la condición de X más 3Y menos Z igual a 0, son un subespacio vectorial. De hecho, X más 3Y menos Z, pues obviamente forma un plano. Hay que identificar en pocas palabras si ese plano es un subespacio vectorial de R3 o no lo es. Y aquí vamos a ir, vamos a resolverlo. Y vamos a ir poniendo los pasos, ¿no?
a seguir que debemos de considerar para poder hacer la demostración de que se trate de un subespacio o que no se trate. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a demostrar la existencia del elemento neutro. Aquí vamos a ponerle la existencia del elemento neutro. La existencia del elemento neutro en realidad nos indica que si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el vector B, que sería 0,0,0, forme parte, en este caso, de este plano. Si cumple eso, entonces ese elemento forma parte del subespacio vectorial. Si no cumple esa condición, entonces no forma parte del subespacio vectorial. Fíjense bien, aquí va a ser, esto es X, Y y Z. Nos dicen que es X, que es 0, más 3 veces Y, que es 0, menos una vez Z, que es 0, nos debe de dar igual a 0. Esto es 0 más 0 menos 0, igual con 0. 0 más 0 es 0, menos 0, 0. 0 idéntico a 0. Entonces, ¿sí? ¿Qué podemos decir aquí? Que el elemento neutro sí está definido. O, en pocas palabras, el elemento neutro forma parte de este subespacio vectorial. Entonces ya tenemos un punto a nuestro favor. El segundo se debe de cumplir la cerradura para la suma. ¿Vale? Es la cerradura para la suma. ¿Qué vamos a hacer aquí, jóvenes, en la cerradura para la suma? Bueno, pues obviamente que cuando nosotros sumemos un vector U más un vector B, deben de pertenecer la suma de ellos a H. ¿Quién es H? Es precisamente el subespacio que andamos queriendo probar. ¿Sale? Para eso nosotros podemos hacer la propuesta de un vector U y de un vector B de manera indiscriminada, ¿no? O de manera como nosotros querramos, ¿no? Para mí mi vector U vendría siendo X1, Y1 y Z1. ¿Sale? Ese obviamente debe de pertenecer a H. Y mi vector B va a ser X2, Y2 y Z2. Y también debe de pertenecer a H. De tal forma que con X1, Y1 y Z1 se puede formar el plano X1 más 3Y1 menos Z1 igual con 0. Es este plano. Mientras que con el vector 2 se puede formar el plano X2 más 3Y2 menos Z2 igual con 0. ¿Sale? Ahora lo que tenemos que hacer es verificar que en efecto se cumpla eso de ahí, ¿no? Para eso podemos sumar U más B. Si sumamos U más B, si sumamos X1 más X2, pues aquí ponemos una suma. ¿Qué nos quedaría? U más B viene siendo ¿quién? X1 más X2, coma,
y1 más y2, y z1 más z2. Y de este lado, observen, que tenemos que sumar los términos semejantes. Nos quedaría x1 más x2 más 3y1 más 3y2 más menos z1, menos z2, ¿no? Aquí menos z2, igual con 0 más 0, 0. Si observan, y si factorizamos los signos y los coeficientes, nos quedaría x1 más x2 más 3 veces y1 más y2 más, aquí sería menos z1 más z2, igual con 0. Fíjense bien lo que nos resultó. ¿Qué podemos concluir aquí? ¿Que se cumple o no se cumple la cerradura, jóvenes? ¿Cómo ven? Para un vector B cualquiera, nos dicen que se debe de cumplir ¿qué? La suma de la primera entrada más el triple de la segunda menos la tercera entrada nos debe de dar ¿cuánto? 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dicen acá arriba. Si nosotros tenemos U más B, tenemos primera entrada, segunda entrada, tercera entrada. Cuando lo sumamos aquí, lo que tenemos en rojo, observen, la primera entrada más el triple de la segunda menos la tercera entrada me da 0. Si se fijan, es igualito. Entonces podemos concluir que aquí sí se cumple la cerradura para la suma. ¿Sí lo ven, muchachos, o no? A ver, revísenlo. Sí, profe. ¿Sí? Aquí imaginen, en vez de poner a X, pusimos a X1 más X2. En vez de poner a Y, pusimos Y1 más Y2. Y en vez de poner Z, pusimos Z1 más Z2. Y lo que les digo, el plano nos dice que la primera entrada más el triple de la segunda menos la tercera nos debe de dar 0. Primera, segunda, tercera entrada. La primera entrada más el triple de la segunda menos la tercera nos da 0. Cumple. ¿Vale? Entonces ya tenemos un primer requisito que es la existencia del elemento neutro, si existe. También se cumple la cerradura para la suma y lo único que nos hace falta es la tercera condición, que sería la cerradura de un escalar por un vector, ¿no? Aquí vamos a poner que vendría siendo la cerradura del producto por un escalar, ¿no? La cerradura del producto por un escalar. ¿Sale? Nosotros ya tenemos prácticamente un vector. Puede ser el vector 1, puede ser el vector 2, el que quieran. O sea, en este caso, por ejemplo, si tenemos el vector U, que es X1, Y1, Z1, que pertenece a H y que nos genera el plano X1 más 3Y1 menos Z1 igual a 0. Aquí lo que vamos a hacer, jóvenes, es multiplicar ese vector por un escalar, es decir, alfa por U. Alfa por U va a ser alfa por X1, Y1, Z1.
¿Y qué nos quedaría? Ya hemos multiplicado escalares por vectores, nos quedaría alfa x1, alfa y1 y alfa z1. ¿Sale, muchachos? Debe de cumplir que esta condición. Debe de cumplir que, en este caso, la primera entrada, que es alfa x1, más 3 veces, ¿quién? Alfa y1, menos alfa z1, nos debe de dar 0, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí también se cumple la cerradura, ¿no? Sí se cumple la cerradura del producto. Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar? Entonces, H si es un subespacio vectorial de R3. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se cumplieron las dos cerraduras, la de la suma y la del producto de un escalar y la existencia del elemento neutro. Si no se cumple alguna de ellas, o dos o las tres, pues obviamente no podemos afirmar que se trate de un subespacio vectorial. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, No, profe. No, profe. En los ejemplos que les voy a, los videos que les voy a pasar, vienen ejemplos y contraejemplos de tanto de espacios como de subespacios. Les voy a pasar unos videos de uno de espacios y otro de subespacios, cuando son espacios, cuando no son subespacios, y una serie de ejercicios para que se pongan a practicar. Y la siguiente clase checamos si tienen dudas o preguntas. ¿Sale? Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y voy a... En un ratito ya les subo en la plataforma, en el muro de la plataforma, les subo los ejercicios y los videos para que les den una revisadita y haya más ejemplos y contraejemplos.
¿Sale? Voy a dejar de grabar y